A la intemperie, bajo las estrellas, un programa de cubanos libres para el mundo. Le traemos informaciones, noticias y sobre todo mucha esperanza para aquellos que luchan por la libertad y la democracia en la isla de Cuba. Bienvenidos a la intemperie, Dionisio de la Torre, y hoy tenemos a Carlos Goicolea con nosotros. Carlos es miembro del grupo Cuba, Exilio Unido Ya, ¿no? Exilio Unido Ya, yo siempre digo Cuba, ¿no? Exilio Unido Ya. Carlos, ¿qué me puedes decir de este grupo? ¿Cuál es la idea de ustedes? ¿Por qué se han unido? ¿Qué tratan de hacer? Bueno, Dionisio, gracias primero por la oportunidad de estar aquí contigo en este programa. Y nada, Exilio Unido Ya es el propósito de un grupo de cubanos de distintas generaciones, más allá de que pertenezcan, estén en la membresía de alguna organización patriótica del exilio o no, de realizar actividades, de ayudar en las convocatorias, de todo lo que tenga que ver con el propósito de dar un granito de arena en la lucha por la libertad de Cuba, por el respeto a los derechos humanos y la democracia que está conculcada por más de medio siglo en nuestro país. Ese es el propósito nuestro. No hemos querido constituirnos en una organización más para rivalizar con otras organizaciones, para ser uno más en el espectro de lo que es la lucha organizativa aquí en el exilio, sino tratar de estar acorde a todas las organizaciones, eso sí, patrióticas. Tenemos una línea, ¿no? Una línea que es la línea de oponernos verticalmente a la dictadura castrocomunista. No creemos en diálogos, no creemos en cosas que son puntuales, pero también discordantes, como es el levantamiento del embargo, que tienen que ver ya con más división que con acercamiento. Correcto. Esas cosas las dejamos a un lado y lo que sí nos centramos es en tratar de inculcar al cubano, primero, la movilización en las actividades patrióticas del exilio. Segundo, transmitir un mensaje efectivo hacia el cubano que está dentro de la isla, que está carente de información, está carente de conocimientos de nuestra historia. Entonces en eso nos hemos centrado nosotros. Tratar de hacerle llegar al cubano de la isla cuál es primero la historia de Cuba, cuál fue la lucha de los cubanos, por qué los cubanos del 33, la generación del 33, la generación de los años 50, tuvo una disposición a la lucha, una disposición a cambiar las cosas que estaban mal, que iban mal en el país, porque tenían el conocimiento de la historia que le habían legado los mambises cubanos, que le había legado la manigua cubana. En base a eso es que ellos pudieron tener esa determinación y esas generaciones de cubanos tuvieron una disposición de lucha. Eso lo ha roto el castrismo y eso tenemos que rescatarlo nosotros. Nosotros no podemos pensar que en Cuba van a haber generaciones de cubanos, aunque sean las minoritarias, pero generaciones de cubanos dispuestos a dar todo, incluso a dar su vida por la libertad y la democracia en Cuba, cuando son desconocedores de la historia, cuando no saben que existió un Osvaldo Ramírez en la Sierra del Escambray, que lo dio todo, que pudo vivir acomodado y sin embargo dio todo, y con niños chiquitos que no, y como él, mire, pero pongo el ejemplo de quien fue un líder de la guerrilla del Escambray, pero como él fueron miles que lo dieron todo, sacrificaron juventud, familia, todo, y dejaron su vida Sí te puedo decir algo, y es que yo a ustedes, al grupo de ustedes, los he visto en cuanta manifestación pública ha habido aquí, independientemente de quien llame. Ustedes han dado su apoyo, que es una cosa que siempre hemos pedido desde aquí, ¿no? Que es ser solidario, porque sucede que hay muchas organizaciones que si no son ellos los que organizan una actividad, no participan. Ustedes sí, ustedes están en la Casa del Preso, lo hemos visto allí en el memorial de los presos de la Brigada de Girón, claro. Han estado frente al Miami Arena cuando vino Pablo, han estado en cuanta actividad este exilio lo ha llamado, ¿no? Sin mirar quién hizo el llamado. Y eso dice mucho del grupo. ¿Cómo son las relaciones de ustedes con la oposición en Cuba? ¿Cómo ustedes ven la oposición en Cuba en estos momentos? Bueno, tratamos que sean las mejores. Sabemos que hay división, que la división es una de las cosas que más daño ha estado haciendo a la oposición en Cuba. El poner por delante cuestiones ideológicas, cuestiones de visión
a la cuestión fundamental, que es tratar de luchar contra la dictadura y tratar de cambiar el régimen. Si nosotros no tenemos la visión de que lo que hay que cambiar en Cuba es el régimen, nos vamos a desgastar y siempre vamos a estarnos desgastando en las cuestiones de la visión, de que si esto es lo correcto o es lo otro, que si lo correcto es levantar el embargo o mantenerlo. El embargo es un problema del gobierno norteamericano, nosotros no tenemos que meternos en eso. Es una decisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba. La política nuestra o la decisión nuestra de lucha debe ser acabar con ese régimen dictatorial que sabemos que no es proclive a diálogos, porque ninguna dictadura es proclive a entregar el poder. Y no escucha a nadie. Y no escucha a nadie, porque ese es el autoritarismo, ese es el totalitarismo. Son ellos, es el yoísmo en el poder. Entonces, es iluso pensar en eso. Nosotros tenemos una postura, pero desgastarnos en esos debates con los que deben estar al lado nuestro es innecesario. Claro. Entonces, ese es el mensaje. Nosotros estamos dispuestos siempre a ayudar a cualquier opositor, siempre y cuando veamos que es un opositor que está en disposición de luchar por cambiar el sistema. Me alegro que digas eso, porque a veces escuchamos a algunos opositores de dentro de Cuba que son realmente excluyentes, en el sentido de que nos quieren excluir a nosotros, independientemente de quién sea la persona, del sacrificio que haya hecho, y todo sencillamente por la única razón de que no estamos allá. Y no estamos allá por infinidad de motivos, que todos son válidos, desde el personal, de que no quiero seguir viviendo allí por los trabajos que se pasan, hasta por el político y los muchos que han tenido que salir por la persecución política que existe. Y sin embargo, nos quieren excluir, de una forma u otra nos excluyen. Nos usan quizás porque somos el eco de resonancia de ellos y una fuente de economía, pero realmente da mucho que pensar a veces, ¿no? Bueno, pero empezar a nombrar personas ahora yo creo que es no viene al caso. No viene al caso, pero sí te puedo decir una cosa. El opositor que haga eso, la verdad que está dejando mucho que decir, por una simple razón. Llama a un opositor y dile que tú eres un exiliado cubano y que estás dispuesto a ayudarlo. De seguro te va a aceptar la ayuda que tú le des. Claro. Porque te va a ver como un hermano solidario, te va a ver como un ejemplo, como una guía. Ahora, dile entonces a ese opositor que tú le recomiendas o tú le das ideas de cómo llevar a cabo un proyecto, de cómo llevar a cabo la lucha, tus ideas como cubano. Claro. Y entonces vas a ver si ese opositor realmente es una persona abierta o es una persona que tiene intereses creados, intereses personales, que los hay allá y los hay aquí. Vamos a estar claros, los intereses creados están allá en Cuba y están aquí. Y a veces esos intereses creados que están muy bien concatenados, los de allá con los de aquí, son los que impiden que la lucha sea más efectiva, impiden que de verdad se lleve a cabo un proceso en contra del régimen. No estamos hablando de estar luchando, de estar queriendo llegar al poder a través de un régimen democrático, de elecciones, ni mucho menos. Estamos hablando de una dictadura, del totalitarismo, de un régimen que tiene secuestrado todo en Cuba, todos los poderes. Entonces, ¿cómo nosotros, arriba de eso, vamos a tener también estos contratiempos y estos impedimentos? Es triste ver estas cosas. Y más triste todavía es ver grupos de cubanos que están ofreciendo su nombre y su decisión de servir de plataforma de cambio a ese propio régimen. O sea, el régimen que ha destruido todo, que ha masacrado, que ha hecho todas las cosas que sabemos, va a ser el mismo responsable del cambio. Es una cosa... No, y no te sorprenda una cosa, no te sorprenda que a la muerte de los dictadores, de los dos dictadores, de los dos Castro, no te sorprenda que quieran, dando algún viso de democracia, hacer algún tipo de elección trapiñada, como se está haciendo en Venezuela, porque yo lo he dicho siempre, el fraude en Venezuela no lo veamos en el resultado electoral. El fraude en Venezuela viene desde que se inicia el proceso electoral. Desde que tú como oposición no tienes posibilidad de ir a los medios del Estado, que está pagado con los recursos de todo el pueblo. Cuando tú no tienes esa posibilidad, ya eso es fraudulento el proceso. En Cuba muy fácilmente, teniendo ellos todo el aparataje que tienen de los CDR, Federación, UJC, Partido Comunista, todo controlado, ellos hacen unas elecciones y las ganan. Hay que desmontar el aparataje ese represivo, totalitario, para que entonces sí se pueda iniciar un proceso verdaderamente democrático en Cuba. Y ojo con eso, porque a mí me preocupa que pueda haber algunos o muchos opositores que se vayan con eso.
No, y lo triste es que con la cantidad de grupos y organizaciones que existen dentro de Cuba, si cada una de ellas va a nombrar un delegado o un representante para correr como presidente, imposible. tenemos ¿cuántas? 400 y pico de personas corriendo para un puesto. Y el exilio entonces es la otra parte también preocupante, claro, porque estamos hablando no de un exilio de 100.000 ni de un 0,5% de la población cubana. Estamos hablando de un 10% de la población cubana, que serían votantes también, claro, y que sería una fuerza representativa. O sea, todas estas cosas hay que verlas muy a futuro y muy pacientemente. Y quizás ese sea el motivo de que muchos opositores hoy quieran excluir al exilio de una forma u otra, y no darle la verdadera importancia y representación que pueda tener en una Cuba futura, quizás porque piense que el exilio tiene los medios económicos para poder participar en una democracia, en una vida política en Cuba, y ellos no la tienen, ¿no? Bueno, pero no es justo ni es honesto, porque tú no puedes excluir al exilio para una cosa e incluirlo cuando lo necesitas. Yo creo que el exilio es parte de la nación cubana. El exilio es la nación cubana fuera por motivos políticos. Pero somos cubanos todos y todos tenemos los mismos derechos, estemos allá, estemos aquí. Y en el momento determinado todos tenemos la misma potestad para elevar nuestras voces, para dar ideas, para iniciar proyectos y para luchar por la libertad y la democracia en Cuba. Simplemente. Carlos, tú como miembro de este grupo de exilio cubano quieres enviarle un mensaje a los cubanos, a la oposición en Cuba. No sé, lo que tú creas que ellos se deba hacer, tus ideas. A veces uno teme hasta de dar un consejo, ¿no? Claro. O una opinión, pero bueno, creemos que tenemos el derecho de hablar, ¿no? Nosotros somos transparentes y el llamado mío a cada opositor, que lo que debe empezar primero es por hacerse un llamado a sí mismo, que fue el que me hice yo cuando me inicié en la oposición en Cuba, en el año 92 o 91. Fue el llamado que me hice. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo soy opositor, ¿por qué? Y lo primero que uno debe decir es: yo voy a la oposición porque quiero acabar con este régimen. Quiero acabarlo. Y así se lo dije a la seguridad del Estado, al primer oficial de la seguridad del Estado que me sentó delante de él, se lo dije. Las cosas son claras. Yo, pacíficamente, porque no hay otros medios. Correcto. Porque no hay otros medios, pero pacíficamente, bueno, yo estoy buscando acabar con este régimen. Por esto, pero acabarlo. Yo no estoy buscando entrar en una componenda, porque eso no es oposición. Es como que los opositores en Venezuela quieran ir a elecciones para que salga Chávez o se quede Chávez en el poder. No, ellos quieren ir a acabar con Chávez. Claro. Y acabar con toda la injusticia que el gobierno de Chávez ha traído a Venezuela. Es simple. Y en el caso de una dictadura es mucho más. En el caso de una dictadura es desmantelar todo el aparato represivo y todo el aparato de poder que tiene conculcado el país, las libertades en el país. En Cuba no hay tripartición de poder. En Cuba ni siquiera están secuestrados los poderes como en Venezuela. En Venezuela están secuestrados. No, es que en Cuba no existe la tripartición de poderes. No existe. El poder es uno solo, es único, es unipersonal. Entonces esa es la realidad que tiene que ver un opositor. Y después de ver que todos tenemos los mismos derechos. Y ahora que tú has mencionado a Venezuela, te digo algo. La prensa cubana, los blogueros oficialistas cubanos, muy contentos, muy alegres de las elecciones en Venezuela y de que Chávez haya ganado. Pero ni siquiera ellos se preguntan por qué en Cuba no pueden hacer unas elecciones ni siquiera parecidas a las que hizo Hugo Chávez. ¿Y tú crees que no lo saben? Bueno, si no lo saben, no lo dicen. Lo que la hipocresía es así. Bueno, y la doble moral y el oportunismo también. Claro que sí. Bueno, amigos, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Carlos, estás invitado nuevamente y cuando quieras, tus puertas están abiertas aquí. Gracias, muchas gracias. A todos, que tengan buen día y que Dios bendiga a Cuba. Gracias por estos minutos de contacto. Esperamos que le haya gustado nuestro programa de hoy. Nos despedimos deseándole bendiciones para todos ustedes y para Cuba Libertad.